Bien, buenos días con todos chicos. Vamos a comenzar con la clase el día de hoy. Eh, Nos toca el tema de el virrey Francisco de Toledo y la organización del virreinato. ¿Ya? Recuerden que en las clases anteriores estuvimos viendo cómo, cómo el virreinato se iba organizando, ¿no? En un principio, eh, luego de la conquista, los, todas las personas que participaron en la conquista, pues se sentían con el derecho, ¿no? Se sentían con el derecho de ocupar, ¿no? O de ocupar un cargo importante o de recibir mayores beneficios de la colonia, de la colonia, pues, ¿no? La colonia peruana, ¿ya? Entonces, es por eso que en un principio se da la guerra civil entre conquistadores. Luego de, luego de esa guerra civil se da la guerra de los encomenderos, ¿no? Porque la corona española intenta organizar estos nuevos territorios y intenta quitarles ese poder que habían acumulado las personas que habían participado directamente en la conquista de estos nuevos territorios, ¿no? Entonces, se instauran las nuevas leyes y con esas nuevas leyes se crea el virreinato del Perú. Entonces, aquí tenemos al virrey Francisco de Toledo, quien va a estar a cargo y va a destacar por organizar el virreinato, por ser quien organice el virreinato, ¿ya? A ver, son 15 participantes. Un momento, voy a tomar la lista. Ya, muy bien. Ya, a ver, vamos a comenzar ya. Dice, desde la creación de las leyes nuevas, muchos virreyes trataron de organizar el virreinato, pero sin lograr grandes resultados. Ante la falta de eficacia de la administración colonial, el problema de la resistencia en Vilcabamba y los conflictos con los habitantes de las nuevas tierras, el rey Felipe II designará el cargo de virrey a Francisco de Toledo, quinto virrey, quien lo asumirá en 1569. ¿Ya? Se dedica todo un capítulo a este virrey porque su administración permitió sentar las bases sólidas del virreinato peruano. Se le considera el gran organizador. Ya, muy bien, vamos a subrayar esto, ¿ya? Su administración, ¿ya? A ver, no, este color no. Ya, a ver. En su ficha, por favor, subrayen esta parte. Ajá, muy bien. ¿Ya? Su administración permitió sentar las bases sólidas del virreinato peruano, ¿ya? Entonces, si Blasco Núñez de Vela destacó, si Blasco Núñez de Vela destacó por ser el primer virrey que intentó aplicar las leyes nuevas, Francisco de Toledo va a destacar por ser quien ponga las bases del virreinato, ¿ya? Va a destacar por ser quien organice el virreinato, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos con el punto número uno, ¿ya? Dice, conociendo el virreinato, las visitas toledanas. Ya, dice, una de sus primeras medidas administrativas fue llevar a cabo la visita general de Perú, ya que consideraba que era necesario conocer personalmente la situación real del territorio. Por ello, reunió un grupo de asesores jurídicos, geógrafos y religiosos que emprendieron en 1570 la gran visita toledana. Salieron de Lima rumbo a la Sierra Central, recorrieron Jauja, Huamanga y Cusco, y en su camino
fueron recopilando información sobre las costumbres, creencias, distribución de tierras, curacascos del mundo andino. En el camino, Toledo redactaba las ordenanzas, que son disposiciones legales para la reorganización administrativa. ¿Ya? Entonces, vamos a subrayar esta parte, ¿ya? Esta parte de aquí del texto, vamos a subrayarla, ¿ya? ¿Qué pasa? Que el virrey Francisco de Toledo se da cuenta que si no conoce directamente, si no conoce de manera personal lo que pasa al interior del territorio que le encargaron, no iba a poder hacer esta organización. He ahí la importancia, ¿ya?, de conocer la realidad. Entonces lo que él hace es visitar los lugares, bueno, algunos lugares, ¿no? No creo que todos. Entonces, habla de tres zonas principalmente: Jauja, Huamanga y Cusco. ¿Ya? Bien. Entonces, mientras iba viajando, ¿ya? Él iba organizando el virreinato. ¿Ya? Mientras iba viajando, él iba organizando el virreinato, dictando las leyes que consideraba necesarias. Ya, muy bien. Por ejemplo, dice: fin del régimen autoritario inca, justificación de la conquista. En el trayecto, con ayuda de cronistas, ¿ya?, con ayuda de cronistas, el virrey recolectaba información sobre el gobierno de los incas, tomaba lo necesario para armar una justificación política, dice, de la conquista, que consistía en demostrar que los incas habían implantado un régimen autoritario, sometiendo a muchos pueblos en contra de su voluntad, para luego presentar al rey de España como el libertador, como el liberador, perdón, de los pueblos andinos del yugo de los incas. Así el monarca europeo quedaba como el legítimo gobernante con derecho sobre el territorio andino, ¿no? Interesante la forma como Francisco de Toledo trata de justificar el por qué el rey de España tiene autoridad sobre esas tierras. Recuerden, y bueno, a ver acá, vamos a ver, a ver, a ver. Mm, Milexi, ¿estás? Hola, ¿no tienes audio? Allá. Milexi, ¿los incas eran un imperio o no? Sí, Sí eran un imperio, sí, ¿sí? ¿Segura 100%? entonces, Uy, te escucho entrecortado. Ya, pero creo que dijo que sí, ¿verdad? Ya, muy bien. A ver, Emerson, ¿estás? sí, profesor. Emerson, ¿sabes qué es lo que caracteriza a un imperio? ¿Cuándo decimos que hay un imperio o qué es lo que hace un imperio? ¿Alguna característica de un imperio? Que es muy grande. Ya, es muy grande, muy bien. ¿Cómo un imperio? A ver, ya, a ver, Sergio. Su expansión territorial. Muy bien, su expansión territorial, exacto. ¿Qué pasa? Que cuando hay un imperio, los imperios tienden a expandirse territorialmente. Como ustedes recordarán, el Tahuantinsuyo prácticamente abarcaba hasta llegar casi hasta Colombia y por el sur hasta Chile. Entonces, esos territorios los incas los van a anexar por la fuerza, van a dominar a la población y los van a someter a su dominio. Entonces,
Conociendo esto, el virrey Toledo, ellos empiezan a decir que, claro, como los incas eran crueles y conquistaban territorios militarmente, el rey de España los mandó a ellos para que los derrotaran y derrotándolos asumieran el gobierno, ¿no? Y es por eso que en esta parte del texto menciona esto, ¿no? Vamos a subrayar, ¿ya? Vamos a subrayar esta parte donde se menciona que hay una justificación política de la conquista, ¿ya? Entonces, ¿qué empiezan a decir ellos? No, nosotros no hemos venido por la riqueza, no hemos venido por el oro. Nosotros hemos venido porque queríamos liberarlos a ustedes de los crueles y malvados incas, ¿ya? Entonces, como los incas eran muy crueles, nosotros nos compadecimos y vinimos a liberarlos, ¿ya? Entonces, así justificaban, o al menos así justificó el virrey Toledo, la legitimidad, la legitimidad de la corona española. Muy bien. Listo. Entonces, hacía quedar al rey como si fuera el liberador, y pues eso les daba carta blanca para que puedan hacer y deshacer lo que ellos quisieran. Ya, muy bien. Ahora, ¿recuerdan? A ver, vamos a ver. ¿A quién le pongo? A ver, Fiorella. Fiorella Hulk, ¿estás? Fiorella. No está Fiorella. A ver, Sari. Dayana. Sari, ¿estás? Sí, profe. Ya, ¿qué tal, Sari? Eh, ¿recuerdas que los incas tenían tres formas de trabajo, de organizar el trabajo? Uno que era un trabajo que era dirigido para el inca, un trabajo para la comunidad. ¿Recuerdas cuáles eran estos tres tipos de trabajo que existían en el Imperio Incaico? Si no lo recuerdas, no hay problema, ¿eh? ¿Cómo? No te escuché, disculpa. No me acuerdo. Uy, no te escucho. Ya. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? En el Imperio Incaico habían tres formas de trabajo: la mita, la minca y el aini. De esos tres, la mita era el trabajo obligatorio que el pueblo tenía que hacer en favor del Inca, ¿ya? En favor del Inca o en favor del imperio. ¿Como cuáles? Por ejemplo, construcción de caminos, construcción de puentes, ¿no? Entonces, el virrey Toledo, conociendo esto, de cómo los incas habían instaurado ese tipo de trabajo obligatorio, ¿ya? Pues hace lo mismo. Hace lo mismo, pero en este caso, esta nueva mita, este nuevo tipo de trabajo, va a estar relacionado a la minería. En el Imperio Incaico no había una minería como tal. Con los españoles se empiezan a explotar los recursos que hay en el subsuelo, ¿ya? En este caso mediante la minería, ¿ya? Y dice, uno de los lugares importantes del trayecto de la visita toledana fue Potosí, ¿ya? Ya que para ese entonces, ya, eso también vamos a subrayar, ¿ya? Ya para ese entonces, esta mina de plata
era la más importante del territorio peruano. ¿Ya? Entonces, Potosí es una mina de plata. ¿Ya? Entonces, dice, como la mina de Potosí representaba el principal ingreso económico de la colonia, el virrey Toledo tomará las medidas necesarias para asegurar que nunca falte la mano de obra, ¿no? Que nunca falte mano de obra, ¿ya? Dice, para la extracción de la plata. Para lograr tal objetivo, establecerá las siguientes medidas. Vamos a leer las medidas, ¿ya? A ver. Antes de leer las medidas, miren bien esta línea de tiempo en la que se ponen unas fechas en las que abarca la época desde que llega el virrey Toledo hasta el fin de su visita, y en medio está la ejecución de Tupac Amaru I, que es uno de los incas de Vilcabamba. ¿Ya? Muy bien. A ver, Fernando Jara, ¿estás? Sí, eso, acá estoy. Por favor, Fernando, ¿me puedes ayudar leyendo estos 4 puntos que están aquí? Ok. Gracias. Espérate. Mita, minera, sistema de trabajo obligatorio por turnos que aseguraba trabajadores en las minas. Lo realizaban varones indígenas entre los 18 y 50 años. A favor de Estado español, el trabajo de las minas era de un año. To- Toledo, estableció que 16 provincianos, cercanas a la mina, enviar a pobladores a cumplir este trabajo. Métodos de purificaciones. Implementó nuevas técnicas de purificación de una plata que consistía en un proceso de amargamiento con el azufre mercurio. Minera que era trasladado desde la mina de Huancavelica, Casa de la Moneda de Potosí. Fue creada para que sea de centro de acuñación de monedas, vigilancia de la extracción de la plata y que se encargue de asegurar el pago de los impuestos mineros. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Como bien menciona su compañero, hay una serie de medidas que establece el virrey Toledo. Primero, establece la mitad minera. Y lo más importante de esta parte es que este trabajo lo realizaban, como dice aquí, vamos a subrayar esta parte, por favor, lo realizaban varones indígenas entre los 18 y 50 años. ¿Ya? Y este trabajo era durante todo un año. Bien. Luego, Toledo estableció que 16 provincias cercanas a la mina enviaran pobladores a cumplir ese trabajo. Entonces, las 16 provincias más cercanas a la mina estaban obligados, sí o sí, a prestar sus servicios en la mina de Potosí. ¿Ya? Ahora, se hablan de unos métodos de purificación. ¿Purificación de qué? Purificación de los minerales. ¿Qué pasa? Que cuando uno escarba y empieza a hacer minería, estos minerales tienen que pasar por un proceso de purificación. ¿Ya? Entonces, los métodos, ¿ya? Los métodos consistían en esto, en un proceso de amalgamiento a base de mercurio, y luego de este amalgamiento que se hacía con el mercurio, el mineral era trasladado hacia Lima. ¿Ya? Muy bien, se crea la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda.
¿Ya? ¿Por qué es importante esta Casa de la Moneda? ¿Por qué? Porque va a permitir que va a permitir esto. Acuñación de monedas. El uso de monedas como método de intercambio. ¿Ya? Recuerden que en el Imperio Incaico no existían monedas. No había, digamos, ese concepto. No manejaban ese concepto de hacer pagos, ¿no? Mediante monedas. En cambio, ya los españoles sí tenían ese método de intercambio. ¿Ya? Los incas mayormente lo que hacían era el trueque, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, vamos con este aspecto que también es una parte del gobierno del virrey Toledo. Dice, muerte del último inca. Una de sus tareas encomendadas fue poner fin a la resistencia de los incas de Vilcabamba. Por ello, en 1571, Toledo llega a Cusco, donde inició la persecución a Túpac Amaru I, para finalmente ordenar su ejecución. Entonces, vamos a subrayar esto. En 1571, Toledo llega a Cusco, donde inició la persecución a Túpac Amaru I, para finalmente ordenar su ejecución. Con esta ejecución termina, con esta ejecución termina, ¿ya? La resistencia de Vilcabamba. El virrey Toledo regresa a la ciudad en noviembre de 1575. Muy bien. Luego realiza un trabajo de organización, que en este caso la organización lo hace mediante censos. Eh, por ejemplo, hoy en día, entre agosto y octubre, el Estado peruano está organizando un censo nacional, ¿no? Están yendo personas del INEI a tomar algunos datos de las familias peruanas, ¿no? Ya, algo similar realizó el virrey Toledo. Dice, para poder sacar el mayor beneficio de la población andina, era necesario llevar un control de ellos. Para este fin, una de las medidas que se aplicará son los censos. ¿Ya? Toledo, a ver un momento. ¿Quién está aquí? Ya. Ya. Entonces dice, Toledo encargará que se aplique un conteo de la población, de los pobladores de cada región. De esta manera era más fácil poder organizar a los mitayos y realizar el cobro de tributos. Muy bien, aquí el censo se utilizaba con esa finalidad. ¿Ya? El censo, vamos a subrayarlo, Toledo encargará que se aplique un conteo de los pobladores de cada región. ¿Ya? Y de esa forma tener mayor facilidad para organizar a los mitayos, que vendrían a ser los pobladores que hacen la mita, y cobrarle tributos. ¿Ya? Muy bien. A ver, Manuel Linares, ¿estás? Sí, profesor, Un favor, ¿me puedes ayudar leyendo la parte que dice pueblo de indios? pueblo de indios. La reducción es, como sabemos, una de las probabilidades de las administraciones toledanas fue la organización de las poblaciones indígenas con el fin de tener un mejor control, que permitiría también su evangelización. Para ello, el virrey agrupó a los indígenas en pequeños pueblos llamados reducciones. La reducción estaba diseñada como si fuera una pequeña ciudad. Contaba con una plaza central donde se encontraba la iglesia y las casas de los de las autoridades. En, en los alrededores se encontraban las tierras comunales, los pueblos de indios.
o las reducciones no coincidieron con la organización de las comunidades andinas. Fue todo lo contrario, quiebra los vínculos territoriales que unían a los miembros de una, a Ahí. un, a un- sí, profe. Ujú. Reunir a las poblaciones de una región en las reproducciones facilitaba, facilitaba no solo no solo las labores de evangelización, sino también el cobro de tributos en el re- reclutamiento de la mano de obra andina. Ya, profe. Gracias. Ya, gracias, gracias, Manuel. Bien, como bien señala su compañero, ¿ya? Eh, Se crea una nueva forma de organizar a la población. ¿Cómo? Mediante reducciones. Si anteriormente a los pobladores se los organizaba en encomiendas, ya. Aquí el virrey va a agrupar a los pobladores ya no en encomiendas, se va a eliminar la figura de la encomienda. Ahora se va a llamar reducciones. ¿Y qué cosas son las reducciones? Es la agrupación la agrupación de pequeños pueblos, ¿ya? Conformado por indígenas mayormente, ¿ya? Vamos a subrayar esta parte, ¿ya? El virrey agrupó a los indígenas en pequeños pueblos llamados reducciones. Entonces, con qué finalidad realiza esto el virrey Toledo? El virrey Toledo lo hace con la finalidad de cobrar tributos, ¿ya? Vamos a subrayar esta parte. Bueno, para las labores de evangelización, supuestamente, ¿no? Para que sean evangelizados, ¿no? Para hablarles de Dios y todo eso a los indígenas. También el cobro de tributos, ¿no? Si tú tienes a tu población organizada, o si tú tienes a la población identificada, mejor dicho, si tienes a la población identificada, vas a tener mayor facilidad para cobrarles tributos y tener de dónde sacar trabajadores en este caso, ¿no? Muy bien. Entonces, tengan en cuenta, ¿ya? Que para este periodo, la figura de la encomienda, ¿ya? La figura de la encomienda eh, va a ser abolida, ¿ya? Ya no van a haber encomiendas, sino que ahora son reducciones, ¿ya? Ahora son reducciones. Muy bien. Vamos a continuar con la otra parte. A ver, un momento. Ya, muy bien. Ya, continuamos. Entonces, finalmente, ¿ya? Dice, además de organizar a la población andina, reestructurar la minería colonial y terminar con la resistencia de Vilcabamba, el virrey Toledo tuvo que sofocar rebeliones de españoles que estaban insatisfechos con la nueva forma de gobierno. Así, tuvo que enfrentar motines en el Cusco, La Paz y Quito. En todas estas revueltas, el virrey supo imponer autoridad y poner orden. Toledo también tuvo que enfrentarse a las incursiones del corsario inglés Francis Drake, que bueno, que para esa época era como el Jack Sparrow ¿no? de la época, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. En Chile, en Chile, como parte de su plan de imponer la autoridad colonial en todo el territorio, tenía que someter a los araucanos de la zona sur, pero antes debía resolver el problema, la falta de un ejército. Ajá, miren, Toledo en esta época lo que hace es conformar un ejército. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder asegurar el control.
Recuerden que el territorio de virreinato era inmenso, chicos. Abarcaba varios países, bueno, de lo que actualmente son, por ejemplo, Chile, de lo que actualmente son Argentina, por ejemplo, Ecuador, Colombia, gran parte de Brasil también, ¿no? Muy bien. Y también se destacó, aparte de este afán de control territorial, también tenemos la defensa, lo que dice acá en el punto 4, la defensa de la pureza católica, ¿ya? ¿En qué sentido? ¿Ya? ¿En qué sentido? Que el virrey, ¿ya? En esto de acá, con el objetivo de velar por el cumplimiento de las normas religiosas, ¿ya? Se va a establecer el Tribunal de la Santa Inquisición. Ya, chicos, si es que se corta el enlace, vuelven a ingresar, por favor, ¿ya? Al mismo enlace, ¿ya? Al mismo enlace. Ahora veo que hay 18, a ver, hay 18 participantes. Sí, ya, vamos a tomar, vamos a tomar. Ya, muy bien. Entonces, si se corta vuelven a ingresar al mismo enlace. Ya, muy bien. Entonces se establece el Santo Oficio, ¿ya? La Santa Inquisición. ¿Y qué hacía el Tribunal de la Santa Inquisición?